Muy buenas a todos y bienvenidos a esta resumen de la ronda 6 del Candidatos. Parece que pasa siempre lo mismo, al final gana Sindarov. Y en este vídeo voy a contar algo que no conté al principio y fue un error por mi parte, porque digamos que habría quedado muy bien. Hace unos días, unas semanas, estuvo Diego Macías por aquí, en Bulgaria, y me preguntó: oye Iván, ¿qué piensas de las opciones de Sindarov? Y yo le dije: yo creo que Sindarov es favorito porque no se está dejando nada en ninguna de sus partidas, y en el Candidatos eso marca la diferencia. Tenía varias personas aquí de testigos, ojalá dejen comentarios para decir sí, esa conversación existió. Y claro, lo que está pasando es lo que yo ya había previsto antes del torneo, pero claro, como Sindarov empezó a ganar, tampoco venía muy a cuento decirlo. Pero os habréis dado cuenta que muchas veces en los comentarios iba diciendo: y Sindarov aquí juega tal y cual. Y en este vídeo he decidido contar el secreto de Sindarov, el secreto que le está permitiendo ganar tantas partidas. Y aquí, esta partida con Wei Yi, a la cual le voy a prestar mucha atención, demuestra la toma de decisiones de Sindarov. Entonces, en esta partida jugó, por supuesto, E5, no tiene sentido arriesgar mucho cuando vas en el torneo y no hace una siciliana, ¿no? Y caballo C3, ¿no? Jugando estilo vienesa, y aquí Sindarov hace caballo C6 en vez de hacer caballo F6. A saber, tal vez contra caballo F6, Wei Yi quería hacer D4 o tal vez quería hacer alfil C4, quién sabe. Pero bueno, digamos que hizo caballo C6 y contra alfil C4, aquí Sindarov ahora sí que hace caballo F6, porque si hace alfil C5 se encuentra con esta variante, dama G4, una variante que es muy pero que muy molesta. Por eso hay que hacer caballo F6 primero. Y después de hacer caballo F6, Wei Yi hace D3 y ahora inmediatamente Sindarov hace la jugada caballo A5, que es una de las jugadas principales. ¿Y cuál es la idea de caballo A5? Pues la idea es inmediatamente conseguir la pareja de alfiles. Algo muy característico en el juego de Sindarov. Siempre que puede busca pequeñas ventajas estratégicas. Y esas pequeñas ventajas que busca en cada partida muchas veces se convierten en grandes ventajas. Claro, y aquí en esta posición teórica, aquí alfil B3 es interesante, es una variante que ha hecho rapport bastante, pero Wei Yi hace una variante muy interesante, que es A3. Y con A3 la idea es preparar la jugada alfil A2, por lo tanto Sindarov está obligado a comer y D por C4. Y es verdad que Wei Yi tiene peones doblados, pero gracias a D por C4 ha aumentado su control de la casilla D5. Además, gracias al peón A3, la clavada alfil B4 no es posible. Y claro, ahora llegamos a un momento en el que Sindarov tiene que decidir qué hacer con este alfil, el que a mí me gusta llamarle alfil difícil, ¿no? El alfil que choca con tu peón central. Porque claro, puede o bien sacarlo por C5 o bien dejarlo dentro de la cadena. Para mi gusto, yo dejaría el alfil dentro de la cadena y habría jugado algo como C6 seguido de la jugada D6 y alfil E7. Este sería mi desarrollo favorito. Pero Sindarov decidió jugar con alfil C5 tras pensar bastante. Una jugada que en mi opinión es una pequeña imprecisión, aunque muchas veces al modo de análisis le gusta esta jugada. Recuerdo una partida Nakamura-Carlsen con una estructura similar en la que al final Carlsen tuvo problemas. ¿Por qué? Porque este alfil no le permitió defender el flanco de rey, algo que vamos a ver en esta partida. Y después del alfil C5, Wei Yi hace caballo F3, atacando el peón D5, ahora las negras hacen D6, y aquí viene dama D3. Hasta aquí Wei Yi sigue preparación. Y claro, ahora ¿cuál es la idea? La idea de Wei Yi es o bien hacer alfil E3 o hacer alfil G5, y más adelante enrocarse largo. Y claro, ahora Sindarov quiere evitar la jugada alfil E3, por eso hace la jugada alfil E6, ya que después de alfil E3, alfil por E3, dama por E3, alfil por C4, las negras ganarían un peón. Pero claro, ¿qué sucede? Que después de la jugada alfil G5, ahora las negras tienen que tener mucho cuidado con esa clavada. Y claro, en caso de jugar H6,
alfil h4, g5, las negras estarían muy bien, porque este alfil quedaría mal colocado. Pero ¿qué es lo que le molestó a Sindarov? Pues le molestó alfil por f6, dama por f6, y ahora viene la jugada b4. Ahora podemos ver otra de las claves de tener el peón a3. Y después de alfil b6, parece que todo está controlado, pero aquí viene el truco de Weiji. c5. Y a d por c5, b por c5, gana una pieza, porque si en caso de alfil por c5, dama b5, y en caso de alfil a5, dama b5. No me extrañaría nada que cuando hiciera toda esta variante, alfil g5 no la considerara, porque diría, va, h6 y me como el alfil, y no se hubiera dado cuenta del truco. Algo muy fácil de que haya sucedido. Y por eso Sindarov, tras pensar, hace a5 para evitar b4 para siempre. Y claro, ahora Sindarov está listo para hacer h6. Pero Weiji hace caballo d5. Y aquí yo creo que esta es una de las jugadas que más delata a Sindarov en todo el torneo. Claro, la gente dice, esa del módulo. Pero es que no es que sea solo la del módulo, es una toma de decisiones. Porque aquí Sindarov podría haber jugado tranquilamente alfil por d5, c por d5 y enroque corto, con una posición un poco mejor para las blancas. Pero algo que evita Sindarov una y otra vez es entrar en posiciones en las que su rival tenga juego mucho más fácil y que él no tenga claro lo que hacer. Algo que le gusta mucho a Sindarov es siempre tener como un pequeño triunfo, ¿no? Algo a lo que se pueda agarrar y que le permita que su forma de jugar sea más sencilla. Los que habéis seguido todos los vídeos podéis recordar la partida con Pragananda, en la que sacrifica una pieza, pero a cambio consigue unas jugadas fáciles, a pesar de que objetivamente las blancas estuvieran mejor. Y claro, este tipo de posición, que si bien es un poquito mejor para las blancas, sobre todo después de enroque largo, porque esta clavada es algo molesta, Sindarov decide, en vez de eso, jugar c6, una jugada que, claro, es arriesgada porque permites que te doblen f6, g por f6 y ahora alfil h4. Y claro, ahora vas a necesitar una pieza que esté siempre pendiente del punto f6. Sin embargo, a cambio de eso, consigue la pareja de alfiles y la esperanza en un futuro de jugar con f5. Por lo tanto, estamos en una posición en la que los módulos de análisis dan 0-0, pero hay cierto desequilibrio. Y Sindarov lo que espera es que sus ventajas a largo plazo, sobre todo la pareja de alfiles, se hagan notar. Y eso de tener la pareja de alfiles le va a permitir no tener que jugar de manera tan agresiva. Algo muy común cuando tienes la ventaja estática. De este concepto vamos a hablar mucho durante el ciclo del medio juego en la academia, y es más, creo que antes del ciclo de medio juego creo que voy a hacer un vídeo tratando solamente ese tema, porque creo que es algo que incluso jugadores de élite, como vamos a ver, Weiji, fallan. Entonces, alfil h4 viene torre g8 atacando el punto g2 y las blancas se enrocan. Y ahora Sindarov hace como una mini imprecisión, que es hacer a4. Claro, digo mini imprecisión porque permite contrajuego por parte de Weiji. Yo aquí, si hubiera sido las negras, hubiera puesto la torre en g6. ¿Con qué idea? Con la idea de liberar la dama y buscar hacer f5. Yo esto es lo que habría hecho. Sin embargo, Sindarov dijo, bueno, hago a4 y digamos que le fijo un poco la estructura, ¿no? Y el peón en c4 queda débil. Digamos que a4 es una decisión simple. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas decisiones simples cuando nuestro rey no está del todo seguro, porque podemos permitir contrajuego. Y tras una gran pensada, Weiji se dio cuenta de que tenía que jugar de manera concreta y por eso hizo la jugada b4, que es una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque después de a por b3, c por b3, capturar en a3 sería muy peligroso, porque después de torre por a3, alfil por a3, el simple hecho de jugar con torre d1 haría que la posición fuera muy pero que muy molesta. A continuación, las blancas están planificando mejorar su caballo y el problema es que este rey estará débil para siempre.
Y por ejemplo, si da alfil c5, vendría este truquito de caballo por e5. Y es muy difícil defender, porque si la dama se mueve, entonces metemos torre a 1 para meter la torre en a8. Y claro, Sindarov ya después de b4 se da cuenta, porque aquí gasta bastante tiempo. Y esto es algo que me gusta mucho de Sindarov. Sindarov tiene un manejo del tiempo excelente. Piensa en los momentos concretos y cuando son jugadas de carácter más posicional, las juega muy rápido y mete presión de tiempo. Y claro, aquí comió y Sindarov toma una decisión muy buena desde el punto de vista práctico, porque el módulo de análisis no la da, pero una vez más busca que su partida sea más fácil. Y hace la jugada alfil g4, que ya venía pensada de antes. El módulo no la da, repito, pero es una jugada que obliga al blanco a pensar un poco cómo continuar. ¿Por qué? Porque las negras quieren comer en f3 y establecer un alfil súper fuerte en d4, lo cual va a obligar a las blancas a jugar de manera precisa y a escoger bien cómo jugar. Es más, el hecho de jugar de esta manera va a impedir un ataque directo. Y aquí Wei Yi piensa bastante y hace la jugada b4. Bueno, pensó 5 minutos, pero b4 es una jugada muy lógica. Alfil por f3, por supuesto, Sindarov sigue con su plan. Dama por f3, alfil d4. Y aquí, en este momento, Wei Yi comete un error fundamental. Y ese error no es un error de cálculo, como pueden pensar algunos, porque aquí pensó casi 50 minutos, hizo la jugada alfil por f6, sino que es un error de concepto. Y aquí viene uno de los secretos mejor guardados de Sindarov y algo que explicaré en el ciclo del medio juego. Y es un concepto del que ya habló Dorfman en su libro sobre el método, pero que digamos que yo he refinado con los años. Y es el concepto de cuándo tenemos que jugar rápido y cuándo tenemos que jugar despacio. Y uno de los factores fundamentales para entender si tenemos que jugar rápido o despacio es la protección de nuestro rey. Ahora mismo está muy claro que el rey blanco está más seguro. Y cuando el rey blanco está más seguro, no nos interesa cambiar la naturaleza de la posición, sino que lo que nos interesa es mantener el status quo, para que de esa forma, a la larga, podamos utilizar nuestra ventaja de que nuestro rey está más seguro. Entonces, yo aquí, de hecho, veía la posición y digo, muy fácil cómo jugar. Torre a 2, para que no me coman, el módulo da igualdad. Pero da igual, porque dama de 7, buscando el cambio, hacemos h3, no queremos cambiar la naturaleza de la posición y no queremos cambiar damas porque nuestro rey está más seguro, tampoco nos queremos comer peones. Dama e6, amenazando el peón, y hacemos la jugada torre c2, defendiendo el peón de c4. ¿Y qué sucede? Que ahora llegamos al tipo de posición en las que alfa 0 o lila 0 en su momento destacaban mucho, que son posiciones de igualdad, pero que el rey está un poco más seguro. Y por ejemplo, viene torre g6 para defender el peón de f6, nosotros hacemos rey h2. ¿Y qué va a suceder aquí? Que en un momento vamos a hacer torre b1, vamos a mantener la posición y vamos a esperar el momento correcto de si bien hacer c5 o bien hacer b5, y la posición va a ser un poco más fácil de jugar, porque el negro está con dama y torre para defender el peón de f6, y la debilidad latente del rey en e8 va a seguir aquí. Y claro, esto era lo que tenía que hacer. Voy a ser bastante honesto, yo inmediatamente mientras veía la partida sabía que esto era lo que había que hacer, porque es un concepto que he enseñado muchas veces. Cuando tú tienes el rey seguro, no tienes que cambiar la naturaleza de la posición. Pero claro, Sindarov es muy listo, porque Wei Yi es un jugador contra el que yo me he enfrentado en León, perdí un match por la mínima, pero fue muy superior a mí en ese match, tenía un poco más de elo que yo, pero ya se veía que iba a ir a los 2700. Y claro, una de las cosas que yo me di cuenta en ese match es que muchas veces toma las decisiones basadas en cálculo. No quiere tomar decisiones basadas en juego posicional. Y claro, esta posición, después del alfil de 4, la única forma de resolverla correctamente es sin utilizar el cálculo. Pero claro, tú cuando tienes un martillo, todo te parece un clavo. Y Wei Yi utiliza la herramienta que mejor sabe utilizar, que es el cálculo. Y claro, hace la jugada alfil por f6,
dama D7 era esperada y ahora hace la jugada torre a D1. Y claro, ¿cuál era la idea de Weiji? Pues la idea de Weiji era tirar la calidad en D4 en el momento adecuado. De hecho, en caso de una jugada como dama G4, buscando el cambio de damas, él consideró, bueno, hago torre D3 y en caso de entrar en el final, tendré un final mejor. Incluso este final no está nada claro, porque las negras están muy activas, pero esto es un poco lo que pensaba. Y claro, ¿qué sucedió? Que yo creo que lo que había analizado Weiji aquí era la jugada torre G6. Él esperaba algo así, como la jugada torre G6, poniendo presión. Y muy probable que él considerara una posición de este estilo. Alfil por D4 y en caso del cambio de damas, torre por F3, torre G6 y torre A1. Y es verdad que el módulo dice que aquí la posición está igualada. Pero no hay columnas para las torres y aquí puede pasar cualquier cosa en este final. De hecho, yo no estoy seguro que me quedaría con las negras. Claro, veo el módulo y dice que da un poco de ventaja negra y sería muy fácil. Va, es más fácil para las negras. Pero a no ser que consiga abrir las columnas, yo puedo entender que Weiji considere que esta posición le iba a ser más fácil de jugar para él. Pero claro, Sindarov, una vez más, muy práctico, hace la jugada rápidamente dama E6 y mantiene la tensión. Y claro, aquí yo creo que Weiji tenía que ser consecuente. Pero claro, hay un problema táctico, ¿no? Aquí Weiji, tras pensar un rato, hace H3. Pero H3 no es la jugada que quería hacer en este momento. Lo más probable es que él quisiera comer en D4, alfil por D4, dama por C4 y torre D1. Y esta posición parece que está bastante bien para las blancas, ¿no? Porque el rey negro está muy débil, pero el rey se puede enrocar largo. Las negras todavía no se han enrocado, por lo tanto el rey puede encontrar seguridad en el flanco de dama. Puede que esto se le haya escapado, no lo sé. Porque claro, después de dama E6 hizo H3 y claro, ahora viene dama por C4 y la posición desde el punto de vista práctico me parece ya realmente difícil para las negras. Sí, perdón, para las blancas. Sí, el rey está débil en E8, en teoría, pero es que el negro está muy activo. La torre está jugando, la dama está jugando, el alfil está jugando, todo está jugando. Y es curioso que el módulo de análisis da 0-0, pero a mí desde el punto de vista práctico me parece que las blancas ya están en graves aprietos. Y son las blancas las que tienen que intentar cambiar algo en la posición. De hecho, el blanco debería dar la calidad otra vez. En caso de por D4, torre D1 y buscar jugar contra este rey lo antes posible, antes de que el negro active sus torres. Y en caso de dama por D4, pues habría esta línea forzada. Torre D1, torre por A3, torre por D4, torre F3, torre D6, torre F6, torre F6, rey E7 y torre F5, torre H6, con un final aproximadamente igualado. Y claro, yo creo que esta era la forma de continuar. Pero una vez más, Weiji creo que no entiende la necesidad de cambiar la naturaleza de la posición. Y esto es algo que Sindarov controla muy bien. Porque Weiji ahora empieza a hacer jugadas tranquilas. ¿Y qué sucede? Que en esta posición el negro, gracias a la captura en C4, tiene movilidad de su juego de peones. Tiene jugadas muy fáciles. Y claro, ahora Sindarov no necesita ni pensar. Vuelve con la dama, torre D1, ataca el alfil H4, y ahora podía haber hecho C5, que era más precisa, pero Sindarov dice, me llevo mi rey poco a poco y luego hago C5, C4. Y claro, ahora el módulo da pequeñita ventaja para el negro, pero es que la posición ya se está volviendo crítica de verdad, porque este peón está subiendo y no se ve claro cuáles son los objetivos de ataque de las blancas, porque claro, antes había un objetivo muy bueno de ataque en F6, pero ha sido intercambiado por un peón muy importante en C4. Y bueno, aquí Weiji hace dama H5 buscando contrajuego. Yo digo, desde el punto de vista práctico, la posición ya me parece casi perdida, por mucho que el módulo dé muy poca ventaja. Es más, yo creo que debía dar la calidad y buscar jugar a compensación. Estoy seguro que Topalov
en su buen momento, habría sacrificado la calidad prácticamente en cualquier momento que tuvo oportunidad. Pero bueno, ya sabemos que las nuevas generaciones son un poquito más materialistas y no les gusta mucho sacrificar material así de manera posicional. Y bueno, dama h5, la hizo Weiji, rey g8 tranquilamente, rey h1 y ahora hace c5. Y ese peón empieza a correr. Y claro, Weiji ahora se da cuenta, anda, que tenía que haber jugado rápido antes. Y claro, y ahora llega tarde, porque además ahora llega con 10 minutos en el reloj contra 54 y se da cuenta de que la posición ya es increíblemente fácil para las negras. Y decide hacer f4, una jugada que es mala desde el punto de vista objetivo, pero que es una jugada que tiene muchos sentidos desde el punto de vista práctico, porque si no es que le van a aplastar. Va a venir este peón, va a subir un momento, torre por a3, y es que le van a ganar. Y claro, por eso hace f4, e por f4, y ahora hace la jugada dama f3, con idea de comer en f4 un momento o hacer la jugada alfil f2. Y claro, ahora Sindarov tiene una hora y comete un error según el módulo de análisis, pero una jugada muy lógica una vez desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? El módulo de análisis dice que la mejor jugada es alfil e5. Pero claro, ¿qué sucede? Que en este caso vendría b por c, d por c y torre d7, con idea de atacar torre por b7 y torre 7. Sí, el módulo de análisis dice, hacemos torre 8, defendemos la amenaza, hacemos c4, c3 y tenemos ventaja. Pero desde el punto de vista práctico de un humano, creo que no es una jugada muy lógica permitir que la torre entre en séptima. Por eso digo que Sindarov siempre busca la jugada más práctica. Y decidió hacer la jugada torre e8. ¿Por qué? Porque va a comer en e4 y va a llegar a una posición en la que está un poco mejor sin ningún riesgo. Sindarov pero que muy práctico. Y ahora Weiji dice, bueno, tengo que activar más las torres, así que hago la jugada alfil f2, alfil por f2, dama por f2 y dama por e4. Y ahora Weiji, una vez más, comete un error pero que muy grave, porque no es consciente de lo que tiene que buscar en esta posición y permite un cambio de damas. Claro, entonces, las blancas tienen, bueno, dama y dos torres contra dama y dos torres. Esto es lo que se suele llamar la cuarta fase de la partida. Cuando llegamos a estas posiciones, generalmente el bando que tiene el rey más seguro debe intentar jugar con la iniciativa y no debe buscar el cambio de damas. Y aquí lo que pide la posición es intentar hacer torre f3 y torre por f4. Y aquí lo más lógico era comer en c, d por c y torre f3, con idea de torre por f4. Y claro, en caso de la jugada dama e2, que yo creo que esto es lo que se le escapó a Weiji, porque claro, ahora nos atacan la torre y en caso de dama por, torre por parece muy ganado. Pero la clave de esta posición es que las blancas hacen torre de 8 y esta jugada evita el cambio de damas. Porque claro, no puedes hacer dama por f2 por torre por e8. Entonces habría que volver con la dama, torre por, dama por y dama por c5 con una posición igualada. Claro, llegas a esta posición con 6 minutos y es fácil no ver b por c5, torre f3, dama e2, torre d8. Y claro, ¿qué sucedió? Pues hizo torre por d6 y claro, esto es un error perdedor porque permite torre por y ahora viene la jugada dama e3, buscando el cambio de damas. Ese cambio de damas que tanto daño le va a hacer, porque si dama por e3, f por e3. Y además, al haber cambiado una torre, las blancas no tienen forma de iniciar un ataque. Y después de dama f3, ahora había varias opciones, pero decidió hacer c4. Yo honestamente habría cambiado y habría hecho c4 para asegurarme ya el cambio de damas, pero Sindarov hizo c4, que es la que da el módulo de análisis, y contra dama g4 la clave es poner el rey en f8, porque si lo ponemos en h8 tal vez nos hacen dama g5 y nos buscan contrajuego, pero con el rey f8 el rey está bastante seguro y no está a tiro de jaque. Y la partida continuó torre de 1, porque ya no veía forma de parar el peón pasado, c3, dama g5 y ahora, una vez más, Sindarov súper atento, f3. Fijaros cómo la dama controla todas las casillas claves para los jaques. Y después dama por, torre por,
Weiji decidió abandonar, ya que en caso de G por F3 seguiría C2, torre C1, torre E2, seguido de torre D2 y torre D1. Bueno, 25 minutos de análisis, pero la partida lo merecía. Sindarov demuestra cómo comprende la lucha mucho mejor que sus rivales. Estaba viendo una entrevista de él que decía que él le gustaba mucho jugar a videojuegos y tal. Yo ya lo que he visto después de revisar muchas partidas, Sindarov no es un científico, no le gusta, no es una persona que analice hasta la muerte las variantes. Él es un jugador. Y una y otra vez busca lo más práctico, una y otra vez. Y la verdad que es un jugador, es sorprendente que con su poca edad tenga un feeling tan bien desarrollado en cuanto a qué es lo más práctico y qué no. Tal vez tiene que ver con el hecho de haber jugado muchas partidas online. No lo sé. Pero lo que está claro es que en este torneo les está dando una clase bestial a todos de cómo llevar el ritmo de la partida, de cuándo pensar, de cuándo no pensar, de cómo conseguir posiciones más fáciles de jugar. Y una de las razones por las que no comete prácticamente errores es porque siempre está en el lado fácil de la balanza. De hecho, si lo pensáis fríamente y veis las partidas de Sindarov, no está ganando haciendo jugadas increíblemente difíciles, simplemente está consiguiendo posiciones fáciles de jugar. Y eso es algo que voy a explicar mucho en el ciclo de medio juego. Cómo aprender a detectar estas posiciones que son más fáciles de jugar para hacer que nuestros rivales se equivoquen con más facilidad. Ahora vamos a echar un ojo rápido al resto de las partidas. Vamos a empezar con la de Pragg y Nakamura. Una partida en la que Nakamura, la verdad que deja mucho que desear, porque entraron una Ninzo India, E3, B6, una variante que para jugar a ganar, Nakamura hace caballo 2 y ahora Pranda hace C5, A3 alfil A5. Una variante que es un poco rara, pero yo la jugaba hace... yo tenía 16 años, así casi hace 20 años. Y era una variante que la hacíamos con mi entrenador de la villa para jugar a ganar y buscar complicar un poco la partida. Y aquí recuerdo que los viejos análisis eran torre B1, caballo A6 y aquí caballo G3 era interesante. De hecho, yo no sé, yo creo que había perdido una partida con alfil A5 contra el gran maestro Grachev en Aeroflot. Ahora no sale aquí la base de Lichess, pero yo había perdido contra él. Y claro, aquí Nakamura hace alfil de 2 después de pensar 6 minutos. No sé si era preparación, pero generalmente cuando yo estudié esto se consideraba que la forma de jugar era torre B1 y buscar jugar contra el alfil. Y bueno, aquí Praganda hizo enroque y ahora hizo D5. Y claro, D5 es una variante... A ver, que si tú quieres a E por D5, jugar C por D5 y buscar jugar una posición muy compleja de Benoni para jugar a ganar, yo lo entiendo. De hecho, hay una partida de Yusupov con Vallejo del 2013. Pero hacer caballo por D5, a ver, es un poquito pobre, honestamente. ¿Por qué? Porque se cambia todo, alfil por, dama por, y claro, ahora el negro, por ejemplo, si jugara D6, caballo G3, caballo D7, tiene que tener cuidado porque a la larga este alfil puede quedar mal. Este alfil muchas veces en la Benoni queda raro. Por eso aquí Praganda tiene que hacer alfil A6 para buscar ese cambio. Y después de caballo G3, alfil por F1, rey por F1, pues se han cambiado muchas piezas. Y jugar a ganar ya es bastante difícil. Y aquí la verdad que ambos jugaron bastante bien porque, bueno, Pragg primero hace D6, obviamente tiene que intentar traer este caballo cerca del rey de alguna forma para que no le ataquen, y Nakamura hace H4. ¿Por qué? Porque tiene que intentar atacar en este momento, ya que este caballo, quién sabe, a lo mejor puede saltar a F5. Pero la verdad que Praganda juega muy bien aquí, hace primero caballo D7, E4 para que la dama pueda ir al flanco de rey y Pragg juega dama F6. Desde aquí la dama mira al flanco de dama y se prepara para la defensa. Este es uno de los principios básicos. Y contra torre 1, activando la torre, ahora hace G6. No se asusta de la jugada H5. ¿Por qué? Porque la dama está cerca. Y teniendo la dama cerca, si anulamos el caballo, dama y torre no nos pueden dar mate. Y claro, H5 y ahora caballo E5, buscando activar el caballo.
torre h3, con idea de llevar el rey tal vez incluso hasta h2 en algún momento. Y claro, Prag se da cuenta de que, bueno, hay que empezar a lanzar el flanco de dama para conseguir contrajuego. b5, rey g1 y c4. Y claro, ahora Prag ya está viniendo con a4, caballo d3, b4 y se va a hacer con la ventaja. Pero ¿qué sucede? Que ahora Nakamura hace la jugada dama h6. Y claro, ¿cuál es la idea? Quitar la dama de esa casilla. Y en caso de dama g7, pues haríamos dama g5. Y si el negro hace a5 empujando, pues hacemos h6. Dama h8, caballo f5 y las blancas ganarían. Por eso las negras, para echar a la dama, deben hacer caballo g4 y ahora Hikaru tiene que volver a d2. Y ahora es el único momento en el que pues habría que decidir. Tal vez se podría haber hecho a5, pensarían algunos. Pero claro, si Prag hubiera hecho a5 para jugar a ganar, le venía e5. Un sacrificio muy típico para activar el caballo. Y esta posición ya se puede hacer tremendamente siniestra. Por la debilidad de d6, el caballo está entrando al ataque y tiene que tener mucho cuidado. Por eso aquí Prag hizo caballo e5. Hikaru no tiene cómo progresar, hace dama h6, permite caballo g4, dama d2 y terminaron en tablas. Así que nada, una partida pues interesante, pero un poco pobre desde el punto de vista de Nakamura porque hizo demasiados cambios demasiado rápido. Vamos a pasar ahora a la partida entre Caruana y Esipenko. Una partida muy interesante porque, ya lo decía en el vídeo anterior, que hay que prepararse en la catalana después de la partida entre Giri y Boigi. Y claro, D4, D por C4, dama C2, A6, A4, alfil D7, dama C4, C5. Es muy probable que Caruana no haya encontrado nada, es por eso que optó por hacer B3. Una variante que tanto el niño Antón como yo hemos jugado muchísimas veces para intentar complicar a nuestros rivales. Y después de C5, alfil B2, caballo C6, aquí Caruana hace E3. Porque en caso de C por D5, caballo por D5, D4, esto se había considerado pequeña ventaja durante muchos años, pero últimamente ya hay demasiadas partidas en las que las negras consiguen igualar. Por lo tanto, si el blanco quiere jugar a ganar, tiene que hacer algo distinto y E3 es una jugada interesante. La idea es que si en caso de D4, peón por, torre 1, el módulo de análisis dice que el negro está bien, pero es una posición de Benon y desequilibrada donde cualquier cosa puede pasar. Y Esipenko juega de manera bastante inteligente, porque juega B6, manteniendo la tensión, dama E2, alfil B7, torre D1. Lo que quiere Caruana es forzar a D4 para buscar una estructura Benoni. Pero claro, ahora Esipenko hace la jugada dama D7, una jugada que ya hizo Mikhail Tal en el 1973. ¿Cuál es la idea? La idea es que si el blanco espera un poco más, ahora vendrá D4. Y la diferencia es que aquí cuando saltamos a E5, la dama defiende en B7. Y después de caballo por E5, dama por E5, bueno, perdón, alfil B7, se puede hacer dama por B7. Y esto lo cambia todo, porque esta dama queda muy activa y las negras están bien. Es por eso que Caruana pensó bastante e hizo la jugada D4, con idea de abrir la posición y aprovechar la posición de la dama. Sin embargo, esto lleva una serie de cambios. C por D4, caballo por D4, caballo por D4, y aquí yo creo que Caruana se equivoca porque come con alfil al toque. Y claro, es algo que ya lo dije en la partida de Esipenko el otro día. Cuando tienes dos capturas, tómate tu tiempo, no juegues al toque, porque hay algo que se te puede escapar. Y aquí Caruana podría haber empleado 5 minutos y es muy probable que se diera cuenta que después de torre por D4, dama C7, aquí tiene la jugada caballo C3. Estoy seguro que Caruana se habría dado cuenta. Y a E5 podría haber jugado caballo por D5, caballo por D5 y torre por D5. Torre por alfil por D5. Y claro, es calidad de menos, pero tenemos un alfilazo que recuerda mucho al alfil de Sindarov. Y estas posiciones, como las torres no pueden entrar, en la práctica son muy difíciles. Y estoy seguro que si Caruana hubiera visto esto, hubiera entrado. Pero ¿qué pasó? Que no estaba buscándolo. No, seguramente calculó esto rápido y dijo, va, E5, sacó la torre, D por C4 y me igualan. Y no pensó más.
Por eso digo, cuando hay varias capturas siempre es un buen momento para pararse. Y claro, al hacer alfil por D4 el problema es que le hicieron dama C8 y claro, ahora viene D por C4 seguido de un cambio masivo. Entonces Caruana ahora piensa un montón, piensa 40 minutos y se da cuenta que prácticamente ha perdido la ventaja. Y hace C por, alfil por, y ahora hace caballo C3 al toque. Una vez más, un empleo del tiempo muy malo, porque yo entiendo que no quieres hacer E4, ¿vale? Porque ¿qué sucede? Cuando haces E4 a veces te queda un poquito débil. Sobre todo cuando haces E5 que dejas la casilla. Pero por lo menos lo tienes que valorar. O sea, yo aquí lo que hubiera hecho es a los 10 minutos hago C por D5 y dejo que mi rival piense. De hecho, fijaros, Esipenko piensa casi 8 minutos. Entonces, a C por D5, utiliza el tiempo de tu rival para pensar si te come de caballo o de alfil y luego ya juegas al toque. Pero no pienses 40 minutos. Y nada, aquí es... Yo creo que Caruana está muy cansado ahora mismo, la verdad. Y no está fresco. Ya se vio en la partida con Sindarov y se le ve como un agotamiento. Pero aquí luego sacó fuerzas, alfil por D5. Bueno, hizo cada C3, alfil por G2, rey G2, dama B7, dama F3 y estamos en un final totalmente igualado. Pero aquí se ve que Esipenko está tremendamente fuera de forma. Porque aquí, si le dio... Aquí el negro, digamos, que no tiene ningún problema. Y jugó de la única forma que podía tener problemas. Bueno, primero hace torre Fc8, ¿vale? Torre D3 y caballo D7. Que ya dejar un caballo en el aire, en un final, pues, ¿qué queréis que os diga? Si quieres hacer caballo D7, ponga esta torre en D8. Y luego ya sacarás el caballo. Pero bueno, hizo torre Fc8, torre D3, hace caballo D7 y ahora Caruana hace torre de D1. Y claro, yo aquí, si estoy en un final, vamos, hago caballo F8 al toque para que ese caballo no le pase nada, luego hago F6, E5 y ya jugar. Pero claro, él hace F6, ¿no? Tras pensar 20 minutos. Y claro, aquí de repente le meten caballo B5 y de repente, ¿qué sucede? Que te están moviendo el alfil, te están haciendo caballo D6, se te están activando y empiezan ciertas molestias. Molestias que en ningún caso deberían pasar en este tipo de posición. Porque claro, ahora se haces caballo F8, te hacen torre C1 y te cogen la columna. Y claro, aquí tuvo que pensar un montón para hacer A6, que es la mejor que iguala. Pero claro, todo se vuelve muy concreto, porque es alfil B2, A por B5, torre D7, alfil F8, alfil D4, B4. Y sí, el módulo da igualdad, pero ya desde el punto de vista práctico, el hecho que esta torre esté en la séptima fila, después de alfil por B6, ya me da cosa, porque en cualquier momento, si estos alfiles se intercambian, las blancas pueden tener un final ganado. Y Esipenko hace torre A6, y ahora Caruana comete un error de... no sé de qué nivel, la verdad. Es un error que si mis alumnos de la academia lo hicieran, me enfadaría, que es hacer alfil de 8. Y permite que te hagan torre de 6 y directamente te quedas con la torre pasiva para defender la debilidad. Y ya no tienes ninguna opción de ganar. Esto es un error nivel 2200 máximo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que poner la torre en séptima y luego, en un momento, sacrificar este peón para hacerte con la séptima fila y buscar jugar a ganar. Por ejemplo, si en este caso te hacen torre C2, ahora haces torre D1 y si torre por A2, pues metes torre D8 y torre B8. Además, estoy seguro que a torre B7, torre C2 es la jugada humana y con torre D1 tendría contrajuego. O sea, este error es garrafal. O sea, torre B7 es muy probable que si Penko hiciera H5 al principio, bueno, haces H3, ganas espacio y a ver, estás... A ver, el módulo dice que es pequeña ventaja, pero en la práctica hay que tener mucho cuidado. Ya vimos esa partida Nakamura-Weiji. Y claro, bueno, hizo alfil de 8 y aquí directamente la partida se termina. Porque torre de 6, torre por, alfil B6, torre C6, alfil A7, torre C2. Es imposible ganar cuando tú tienes una torre defendiendo un peón y esta torre está en la séptima fila. Y bueno, de hecho la partida ha sido alfil D4, E5, alfil A7, rey F7, E4, rey E6. Pero a ver, con esta torre no puedes hacer nada.
De hecho, incluso diría que si alguien tiene opciones de ganar son las negras, casi. Pero bueno, está todo igualado, G4, alfil E3. Y bueno, aquí ya digamos que es Esipenko el que está intentando cosas. De hecho, fijaros que aquí Caruana dice, bueno, ya voy a sacrificar, no vaya a ser que me quede pasivo. Entonces, torre por A2, torre C6, rey D7, F por, rey por, torre aquí. Le van a comer el peón de B3, rey por E5, torre por, rey D5, centralizando, torre A3, torre 4. A ver si hay suerte y se deja un truco, ¿no? Esto no estaría mal, la verdad, ganar así. Y después de torre A5, rey C4, torre aquí, alfil D2 y se cambió todo y la partida terminó en tablas. Una partida, se nota que ambos jugadores no están ya en su buen momento de forma. Yo creo que Caruana ahora mismo está bastante fuera en cuanto a lo que se refiere a cálculo. Simplemente Bluemont se lo puso extremadamente fácil, pero aquí se nota que está pesado y que no está tomando decisiones de manera fluida, necesita un poco de descanso. Y bueno, Esipenko creo que no ha entrado en el torneo y digamos que no está calculando bien, ¿no? Pero claro, está súper bien preparado, eso sí, ¿no? De hecho, es de lo que mejores preparados está. Pero bueno, y vamos a ver, para terminar, que este vídeo se va a hacer más largo, pero me da igual porque quiero analizar las cosas bien. Giri contra Bluebon, una vez más tenemos C4, E6, pero claro, ahora caballo C3, D5, D4, caballo F6 y entramos en esta variante que ya comentaba en su momento. Pero claro, ahora hay una variante que se está poniendo mucho de moda, que es alfil F5 aquí. Dama F3, alfil G6 y jugar este final. Y este final, creo que las blancas tienen un poquito de ventaja, hay distintos planes. H4, H5, aquí hay un plan que me gusta bastante, que es jugar con torre de 1 para alfil de 3, que es un plan que ya ha hecho Caruana, pero obviamente Bluemont ya lo tendría preparado. Y debo reconocer que Anish jugó un plan que me parece espectacular. El único problema es que yo creo que Anish no entendió bien que su plan fuera tan bueno. Creo que es el típico final que ves un poquito con la máquina, pero que no profundizas lo suficiente. Yo esto ya lo había analizado en 2020, 2021 con Wesley So, porque lo jugaba con negras y tal. Y claro, hay varios conceptos que creo que Giri no profundizó, que le hubieran dado ventaja. Pero primero, creo que la idea es muy buena, caballo G2, alfil D6, G3, caballo D7, alfil G2. Y claro, alguien puede pensar que esta jugada no tiene sentido, ¿no? Dejar el alfil en G2. Pero en realidad tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque este alfil se va a poner en F3 presionando la debilidad de H5. Y bueno, la partida sigue rey G7, A3, porque generalmente el plan es hacer B4, A5, y aquí Giri demuestra que comprende muy bien la posición, porque hace la jugada B3 al toque. Yo esto lo he analizado mucho, y si tú te dejas hacer A4, caballo B6, no hay forma de ganar. Por lo tanto, es muy importante hacer la jugada B3, aunque la torre tenga que estar protegiendo el peón. Y claro, siguió torre H8, torre FC1, torre A7, y aquí una vez más, Giri demuestra que entiende muy bien el final, y hace caballo A4, con idea de evitar siempre caballo B6 A4. Y claro, yo aquí pensé que lo tenía prácticamente todo hecho, Giri, porque ahora lo único que tenía que hacer era poner el alfil en F3, llevar el rey hasta D2 y en un momento intentar jugar caballo B2, caballo D3 y caballo F4. Y desde el punto de vista práctico esto podía molestar. Lo que no entiendo, bueno, porque aquí juega muy bien, el rey está pasivo, hace caballo B2, torre A6 y aquí por algún motivo no sigue con su plan. No sigue llevando el rey para aquí. Por ejemplo, si hubiera quedado parado, rey E1, torre A6, rey D2, torre aquí, y hay un momento, vamos a intentar caballo D3, torre A6 sigue parado, caballo F4, y bueno, y llegas a esta posición y ya las negras tienen que tomar una decisión desde el punto de vista práctico, porque en caso de alfil G6, de repente ya podemos hacer B4 y abrir la posición. Y si no, incluso podemos hacer un alfil E2, a veces incluso en estas posiciones podemos jugar con G4, con idea de abrir la posición. Es decir, esta forma de poner las piezas, que es muy común en esta variante, lo podría haber conseguido tranquilamente. Pero por alguna razón, ni lo intentó en toda la partida. Y creo que es el único plan para el blanco, llevar el rey hasta ahí. Y la verdad que quitando esto, ya la partida no tuvo mucha historia, porque nunca intentó ese plan. Y básicamente lo único que intentó fue buscar unos cambios de piezas aquí.
Y claro, en caso del cambio de piezas, pues luego un futuro B4 puede ser más fácil de jugar. Pero Blueball lo único que hizo fue quedarse a esperar y cada vez que había un cambio de piezas sacaba ese caballo y dejaba el blanco con 2 caballos. Y la verdad que Giri no hizo nada directamente. O sea, bueno, hizo aquí caballo F4, pero no intentó nada. Es decir, no buscó ni un G4. Es como que sabía las primeras jugadas, pero no entendía la razón de las jugadas. Que eso pasa mucho cuando analizas con el módulo. Y básicamente no pasó nada. O sea, básicamente las piezas se iban moviendo, pero no creó ni una amenaza en ningún momento. Bueno, aquí justo cambian los alfiles, pero claro, el problema de este cambio es que ahora te meten F5, caballo D6, y tú tienes un caballo que se queda bonito, pero el otro no tiene que hacer. Y bueno, y aquí es que no había plan directamente, porque estas torres te impiden hacer B4. Y además, F5 ya te impide la idea de G4 que decía antes. Y nada, o sea, pues no pasó nada. Empezaron a mover madera y que tampoco pasó nada. Y hicieron tablas. Por muchas jugadas que haya, llegaron a esta posición y terminó en tablas. Y nada, un poco sorprendente esta partida, la verdad, porque creo que Giri lo estaba haciendo bien, pero no creo ningún plan. O sea, creo que había visto este final, pero no lo suficiente para saber cómo apretarlo. Tened en cuenta que yo a lo mejor a este final le he metido 50, 100 horas en su momento. Entonces digamos que más o menos sé dónde están las opciones de ganar. Así que nada, este ha sido el resumen, el resumen más largo que he hecho hasta ahora. Ah, no, solo 46 minutos. Y nada, espero que os haya gustado. Ha sido un poquito más tarde, pero no he podido hacerlo antes. Espero que lo hayáis disfrutado y también quiero daros las gracias a todos los que estáis viendo porque cada día sois más y más. Gracias por apoyar este canal en el que los que me vayáis conociendo sabéis que me gusta hacer cosas de calidad. Y lo voy a seguir haciendo. Me dan igual las visitas. Quiero hacer cosas de calidad y voy a seguir fiel a lo que me gusta hacer. Y si queréis apoyar al canal, por favor, darle like al vídeo, suscribiros y seguiré haciendo materiales de este estilo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí conmigo.